Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de la semana introductoria de la Maestría en Sociedades Sustentables. Hoy viernes nos vamos a trabajar con el caso, o nos va a acompañar el doctor Samuel Jou desde la Universidad Autónoma de Yucatán y nos va a dar a conocer las redes colaborativas de turismo comunitario en la península de Yucatán. Una experiencia desde la investigación-acción participativa. Ya sabemos que el enfoque de la IAP es un enfoque muy potente, que sobre todo en investigaciones sobre sustentabilidad, es un enfoque que permite que los actores y las actoras sociales sean proactivas y no sean meros objetos de trabajo, sino que sean quienes realmente protagonicen, ¿no? De hecho, en nuestra maestría tenemos el caso de Alfonso, que estuvo implementando la IAP, y también tenemos a algún asesor externo especializado en este tipo de cuestiones. Sin más dilación, voy a pasar a presentar a Samuel. Para quienes no lo conocen, Samuel Jou es licenciado en Ingeniería de Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Bordeaux, en Francia. Es licenciado y maestro en Geografía por la Universidad de Rennes, también en Francia. Y es doctor en Geografía por la Universidad de Angers, no sé si lo pronuncio mal, pero bueno, también allí en Francia, ¿no? Es profesor investigador asociado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es investigador asociado al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Grupo de Investigación Procesos Turísticos, Movilidades y Territorio, y ha desarrollado una línea de investigación sobre las interacciones entre turismo y las sociedades locales en los espacios rurales de América Latina, entre otros en el Caribe continental, y forma parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Turismo Rural. Ha coordinado una publicación muy potente, que es el Atlas de Turismo Alternativo de la Península de Yucatán, en 2015, y ha realizado trabajos documentales como Ekbalan, de la Milpa al Turismo, ¿no? Y también es autor de múltiples publicaciones relacionadas precisamente con la cuestión del turismo y con la cuestión de las poblaciones locales, mayas, indígenas, en la zona de Yucatán, ¿no? Saben que la dinámica normal que funciona, vamos a darle a él ahora la palabra. Primero, por supuesto, agradecerle que nos dé también su tiempo, porque sabemos todos y todas que ahora mismo está la cosa muy apretada y que están ocurriendo muchas cosas para las personas que trabajan de verdad a pie de milpa, a pie de campo, como yo sé perfectamente que es el caso de Sam, que desde que vino a México siempre ha estado trabajando con las comunidades. No es un geógrafo de escritorio, dijéramos, sino que es una persona de campo, y eso también conlleva mucho tiempo y mucho trabajo, y de eso pues nos va a hablar en la jornada de hoy. Él tiene preparada una presentación que después nos facilitará para quien quiera consultarla. Y pues, sin más dilación, Sam, muy bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te paso el micro y quienes vayan teniendo preguntas no tienen que esperar a que se acabe, las pueden dejar escritas en el chat. Vamos a utilizar el chat para las participaciones y así después podemos entonar el diálogo. Cuando quieras, Sam. Creo que... El micrófono apagado, Sam. Buenos días a todas y todos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a Nacho por la invitación. Me platicó del proyecto de la maestría, de los perfiles de los estudiantes, y pues sí me pareció una oportunidad para compartir, pero más que todo dialogar, ¿no? O sea, creo que en estos tiempos donde tal vez estamos pues todavía encerrados, nosotros el caso en Yucatán, donde existe todavía un toque de queda, pues es importante poder dialogar con el mundo de fuera, ¿no? Entonces, hoy
me di la tarea de recabar pues, experiencias desde, no mi llegada en México y en América Latina, pero al mínimo desde 2009-2010, para justamente no solamente compartirlas, pero intentar pues dialogar alrededor de ellas, ¿no? Entonces, están centrados sobre el turismo comunitario, sobre el turismo en las comunidades. Pues sin preámbulo voy a empezar dándoles dándoles el hilo de Ariana, o sea, lo que me va a guiar para justamente esta presentación, ¿no? Pues primero plantear el contexto geográfico, es decir, el contexto pues de la turistificación de la península de Yucatán y especialmente de los espacios rurales, marcado forzosamente por un boom inmobiliario y un tsunami turístico, cómo se va expresando estas marcas. Luego, me parecía muy importante, pues sí, platicar pues de la COVID. Pues ya estamos inmersos en un contexto ya desde hace 6 meses de pandemia, donde muchas de las empresas sociales de las cuales les voy a platicar esta mañana, pues han parado sus actividades. Ahorita apenas algunos ya están reabriendo y entonces forzosamente esta crisis tiene connotaciones y consecuencias importantes y casi estructurales en este sector, ¿no? Luego me voy a enfocar sobre el camino, el principio de estas redes colaborativas, hablar de una cooperación descentralizada y de intercambio de experiencias, para terminar más sobre una parte de ingeniería de proyectos y que tal vez, pues, viendo sus perfiles les puede interesar, donde nos vamos a centrar en dos entes, en dos redes. Una es Coshmayab, una red de turismo comunitario, un segundo piso, una organización de segundo nivel, y la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, sobre el cual estamos trabajando ahorita desde 2016. Sobre el contexto, pues decir que también hay un esfuerzo de sistematización pues de mi parte y del grupo de investigadores, estudiantes con los cuales estoy trabajando. Entonces, me voy a referir varias veces en esta primera publicación, que es el Atlas de Turismo Alternativo en la península de Yucatán, porque pues esta investigación dio pie no solamente a bases de datos sólidas, información cuantitativa sólidas, pero también varias informaciones cualitativas que están reflejadas de alguna forma en no solamente las reflexiones, pero también en las acciones que hemos emprendido luego, ¿no? Y a la derecha, pues es un libro que hemos realizado en marco de la tesis de doctorado, que se llama Mayas de ayer y de hoy, el papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico, que justamente puede ser de interés para entender justamente cómo actores locales pues construyen una región turística, ¿no? Podríamos hablar de otras actividades económicas. La entrada que escogí, pues de alguna manera es el turismo, ¿no? Y pues una referencia tal vez a la actualidad del momento, ¿no? Pero plantear de nuevo la importancia para la comprensión del territorio de este patrimonial biocultural y su vínculo con el ecoturismo comunitario, ¿no? Entonces, en este mapa, dos tipos de informaciones. Lo que son los colores, tenemos un verde oscuro que corresponde a las áreas naturales protegidas y un verde claro que corresponde al corredor biológico mesoamericano, y por otra parte la población indígena por municipio. Entonces un sistema de achuras en color café y en color negra. Color café entre 11 y 40% de la población de origen indígena, y en color negro más de 40%, ¿no? Y ahí pues como la información de este mapa, o sea, me gusta expresarme a veces en mapa porque me parece que la cartografía nos permite visualmente captar una información muy rápidamente, ¿no? Y lo que quería compartir ahí es la correlación
la correlación entre justamente los esquemas de conservación y los municipios a fuerte rasgo indígena, ¿no? Entonces, la gallina y el huevo también. O sea, si existe esta conservación es porque hay esta presencia y esta cosmovisión y esta relación y esta concepción de la naturaleza, ¿no? Ahí donde ven, pues, la península de Yucatán y su alto grado de conservación y la presencia, pues, justamente de población maya de origen yucateca en gran parte. Y en este marco, y ahí refiero al Atlas de Turismo Alternativo en la península de Yucatán, todos los puntos que ven aquí en el mapa representan empresas sociales, es decir, organizaciones colectivas que se dedican al turismo comunitario. Entonces, hay puntos rojos, son empresas sociales, ¿de acuerdo? Cuando ya pusimos un cuadrito, es que había diferentes empresas en el mismo lugar. Es el caso de diferentes puertos. Estoy pensando en Celestún, en Cisal, en San Felipe, en Río Lagartos, aquí en Rolbosch, en Puerto Juárez. Entonces, una concentración de empresas. Platicaremos un poquito más adelante de por qué esta concentración, ¿no? En verde teníamos empresas que no habían iniciado operaciones en el momento del censo. En negro, y ahí es interesante, ¿no? O sea, muy interesante porque son las empresas que habían dejado de operar. Es decir, que cuando hicimos esta investigación, trabajamos en base a bases de datos, perdón, donde rasgamos si había un financiamiento por parte de un organismo, pues muchas veces una dependencia federal, algunas dependencias estatales y municipales, y de ahí cuando vamos en campo ya nos damos cuenta que esta empresa ya no existe. O sea, es decir, que hubo un financiamiento, pero al final o la empresa ya murió en el huevo o a veces pues en muy pocos años ha dejado de operar, ¿no? Y también pues otros tipos de fenómenos como la privatización, pero eso lo voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Y de color naranja estaban todas las empresas privadas, ¿no? Entonces, muy complicado, o sea, de sacar una lección de este primer mapa, ¿no? O sea, y ahí estamos viendo que pues hay una gran heterogeneidad. Yo sí les podría decir que 6 empresas sobre 10 están ubicadas en la costa y 66% de las empresas estaban ubicadas en una ANP, en un área natural protegida, ¿no? Entonces regresamos al primer mapa que les mostré, ¿no? Y algunos casos, como el caso de Celestún, donde ahí vemos que pues, todos estos puntitos negros son fracasos, ¿no? Entonces, algunos lugares realmente que son ANPs además, donde existen muchos fracasos. En este segundo mapa, lo que les quería plantear es justamente, pues, debido a la dificultad de hacer un primer análisis en el mapa precedente, intentamos regionalizar este tipo de turismo, ¿no? Es decir, donde había centros emisores y donde había realmente empresas que recibían estos flujos turísticos, ¿no? Entonces, voy a hablar de 3 regiones en particular. Una es el caso de la región de Mérida, donde ahí vemos, pues, lo que estamos adivinando aquí de alguna manera son las prácticas turísticas y las prácticas de ocio de los habitantes de Mérida. Aquí el fin de semana dedicado, pues, muchas veces, y las vacaciones a la playa, el turismo de segunda residencia, donde ahí nacen, pues, diferentes sociedades cooperativas y empresas sociales dedicadas al turismo alternativo. Y aquí tenemos un lugar que se llama el Anillo de Cenotes, donde claramente, pues, ahí estamos a 1 hora, hora y media de Mérida, pues es donde pues, esta región está estructurada según las prácticas turísticas de los habitantes de Mérida, ¿no? Una segunda región que nos llamó la atención es este clúster, palabra de moda hoy día, esta región que está vinculada a Calakmul, donde pues el sitio arqueológico lo tendríamos por aquí, donde está la flechita, y alrededor pues son empresas que se han desarrollado justamente en paralelo de esta política ambientalista donde el turismo es parte, ¿no? Y la última región, que es una región donde decidí trabajar mi doctorado a partir entre 2013 y 2016, es esta región que llamo Traspaís de Cancún, Riviera Maya, ¿no? Entonces, sobre la noción de Traspaís tuvimos varias discusiones con compañeros
en España, aquí también. La idea está mostrar que aquí tenemos un corredor de Cancún hasta Punta Alén, casi 150 kilómetros, con una gran intensidad turística. Estamos hablando de casi 200 hoteles con una oferta all inclusive. Y pues estos turistas que vienen haría una analogía, en cruceros en tierra, de alguna forma, a veces quieren salir del crucero, ¿no? Entonces, una de las opciones, además de los parques de Xcaret, que son 7 o 8, ahí veremos un mapa al ratito, en esta región, pues quieren ir muchas veces en este triángulo aquí en Chichén Itzá, ¿de acuerdo? Pues en varias empresas que tienen pues o cenotes o otras actividades de cual vamos a platicar más adelante, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención de esta región es la fuerza del fenómeno turístico, ¿no? Aquí en esta carretera, que es la carretera entre Coba y Nuevo Ixcán, ¿de acuerdo? Algunas empresas recibían 50,000 turistas al año. Si dividen por 365 días y podríamos dividir por 2, porque ya sabemos que el turismo tiene temporadas altas y temporadas bajas, pues se darán cuenta que a veces hay 400, 500 personas, turistas por día, que llegan a una comunidad que ni tiene 300 habitantes, ¿no? Entonces, son realmente, es un fenómeno muy importante, un fenómeno poderoso, y es lo que intentamos reflexionar, ¿no? Entonces, el turismo en la península de Yucatán y en el esquema productivo tradicional de la ruralidad en la península de Yucatán, pues se viene a insertar en una serie de actividades, ¿no? En la primera, pues la milpa maya. Yo creo que hay que concebir estas actividades también desde lo maya, y donde existe la noción de pluriactividad y la noción de complementariedad, ¿no? Es decir, que el campesino se dedica, pues, además de la milpa, muchas veces pues a la apicultura, tiene algunas abejas, que sean apis o que sean meliponas. También existen actividades de silvicultura, ahí estoy pensando más al sur de Quintana Roo, por ejemplo, y bueno, también en el corredor como del centro de Quintana Roo, con toda una serie de actividades chicleras. Una ganadería también familiar, y el turismo ahí se viene a insertar, ¿no? Y sobre la costa, pues tenemos también todo el aspecto pesquero. Entonces, hay algunas expresiones visuales, gráficas, de lo que es este tipo de turismo, convivencia con lo local, con la cotidianidad. A la derecha, don Gudberto, que es campesino de Ekbalam, pueblo ubicado al lado de la zona arqueológica de Ekbalam, está llevando turistas a la milpa. Abajo estamos en los manglares de San Crisanto, en la costa norte, donde pues un palanquero está llevando justamente turistas hacia un ojo de agua, y también pues todo el tema de los cenotes que se van turistificando, ¿no? Aquí el tema el caso de Yoxonot, donde la población local pues recibe algunos años hasta 40,000 turistas, ¿no? Entonces ellos han adquirido pues una capacidad de organización local muy importante, basada sobre el cooperativismo, ¿no? Y justamente eso les quería compartir como primera, pues tal vez como información sobre cómo se está estructurando las figuras legales, el aspecto jurídico de estas empresas turísticas, ¿no? Y vemos que tenemos una gran predominancia de las cooperativas, ¿no? Sociedades cooperativas, y eso lo podemos explicar por varios rasgos de la política pública, donde cuando hace algunos años, tal vez podemos regresar en el sector turístico en particular, a partir de los años 2000 y hasta pues 2018, cuando querías captar un financiamiento, captar un subsidio, ¿de acuerdo? Las diferentes ventanillas y programas programas de apoyo solicitaban que te constituya rápidamente como cooperativa, ¿no? Entonces, un programa de alguna manera de cooptación, pero que tiene pues una fuerte influencia sobre cómo se está rigiendo estos tipos de empresas, ¿no? Después del Atlas,
viendo, como les evoqué con estos dos mapas, la heterogeneidad de los resultados, intentamos pues sistematizar realizando un modelo de economía social y turismo alternativo, ¿no? Y partiendo que la premisa de estos tipos y de cualquier tipo de empresa, aunque sea una empresa social, es la viabilidad económica. Es cierto, en términos, y ahí vamos a hablar un poquito más de economía social más adelante, la diferencia principal entre la economía privada y la economía social, de alguna manera, es que en lo social, pues estas ganancias están divididas entre numerosos de actores y el fin no es forzosamente, pues, ingresos exponenciales, sino realmente pues ingresos para el bienestar, ¿no? Entonces, ahí pueden ver algunos indicadores de viabilidad económica, la oferta competitiva, el ingreso por cápita viable y la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Son tres indicadores que hemos tomado para definir justamente la viabilidad económica, ¿no? Y aparte, indicadores de economía social y solidaria, ¿no? Entonces, un primero, pues estaba la propiedad colectiva de los medios de producción, la tierra, las infraestructuras y el equipamiento, ¿no? Segundo punto que nos interesó mucho es la toma de decisiones colectiva, ¿no? Retomando, pues, el marco teórico de Lionel Ostrom. También la adecuación del número de participantes en relación al trabajo requerido por la empresa, la distribución equitativa del trabajo e ingresos entre los miembros de la empresa social, siguiendo a Boris Manañón y a López Córdoba. Luego, algo que también intentamos tomar en cuenta es lo de Armando Barta sobre la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, pues, que en algunas empresas, pues, las ganancias servían, pues, realmente a ir a comprar unas chelas después del trabajo y no estaban forzosamente estos ingresos, o sea, inyectados en el hogar, o sea, es decir, que no servían forzosamente por la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Y por fin la responsabilidad ambiental, ¿no? De ahí, planteando estos indicadores, pues teníamos 4 escenarios, ¿no? Uno, el primero sería la economía social, es decir, pues el mismo objetivo al cual respondían todas estas ventanillas o programas públicos, programas de política pública para fomentar el turismo en contextos comunitarios, ¿no? Un segundo escenario de cuáles platiqué, estos casos de fracaso, ¿no? Donde al final, cuando llegas para hacer la entrevista, cuando llegas para plantear, pues ahí la empresa desapareció, ¿no? Sobre el caso de paternismo, aquí claramente, pues una relación entre el subsidio público y los resultados económicos, ¿no? Es decir, que si no hay subsidio, no hay resultados, ¿no? Y ahí, pues, un estudio reciente nos ha mostrado que a más subsidios recibidos, a veces teníamos menos resultados económicos de la empresa, ¿no? Entonces, este escenario paternalista, asistencialista, está muy presente de alguna forma en este modelo, ¿no? Y por fin, pues lo que vimos ahí como inquietante, nosotros, pues estaba el fenómeno de privatización encubierta o pues de privatización a la luz grande, ¿no? Entonces, pasando a eso, o sea, presentando este modelo, pues llego justamente sobre los megaproyectos en la península de Yucatán, que yo creo que antes de hablar realmente de estos megaproyectos turísticos que hemos documentado en un cómic que realizamos con estudiantes, que se llama La otra cara del turismo, lo que el turista no ve, pero las sociedades locales viven en la península de Yucatán, pues antes de platicar realmente del turismo, hay que plantear que estos megaproyectos pues son de diferentes índoles, ¿no? Ahí, como pueden ver, pues tenemos este famoso hoy día Tren Maya. No me voy a explanar sobre el Tren Maya porque supongo que han platicado en otras sesiones sobre él. Tal vez, o sea, resaltar en sus preguntas, pero ahí, o sea, dialogaremos en este momento sobre este proyecto, ¿no? Alrededor de Mérida, lo que ven ahí, todos estos cuadritos rosado, morados, son granjas avícolas y porcícolas, ¿de acuerdo? Ahí diferentes grupos están operando en la región, puede ser tanto Bachoco, Quequén,
CRIO, que están trabajando, pero ahí hemos visto en el transcurso de estos 10 últimos años, pues un aumento importante del número de granjas avícolas y porcícolas, ¿no? En verde y en naranja son parques eólicos y parques solares, ¿no? Que con la ley de transición energética, pues estos tipos de proyectos también en el transcurso de los últimos años han aumentado de manera significativa, ¿no? Y por fin, bueno, también hay todo el tema de las plantaciones de palma africana, que ahí tenemos en la región de Carmen, en la región de Escárcega, y forzosamente pues el tema de soya transgénico, que con las inundaciones, perdón, de junio pasado, las tormentas Cristóbal, entre otros, pues han mostrado la vulnerabilidad de los suelos, la vulnerabilidad vinculadas a la deforestación y cómo pues justamente estaban afectando, ¿no? Antes de pasar justamente a los megaproyectos turísticos que tenemos más presente en esta región de cual él estaba platicando, ¿no? Es el traspaís de Cancún Riviera Maya, ¿no? Donde ahí pues estamos viendo ahí en rojo es el municipio de Valladolid, donde existen pues realmente muchos proyectos que ya se están desarrollando, que están vinculando, ¿de acuerdo? A este eje de desarrollo que es el turismo, ¿no? Entonces, este cómic lo pensamos con algunos estudiantes para sensibilizar con un lenguaje coloquial, con un lenguaje yucateco a jóvenes, pero también estaba una manera de decir de manera coloquial justamente problemáticas serios que están afrontando pues numerosas sociedades locales en la península de Yucatán. Si traducimos estos megaproyectos o esta privatización de la actividad turística, podemos trasladar este pensamiento de alguna manera a los cenotes turísticos, ¿no? Y ahí les estoy presentando pues justamente parte del traspaís, ahí el traspaís de Yucatán, donde se pueden dar cuenta, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de cuadros, círculos y triángulos, pero pueden buscar estos círculos que son los cenotes sociales y se van a dar cuenta pues que realmente no son tan numerosos. Aunque el cenote se encuentra en un contexto comunitario, pues el cenote muchas veces se ha ido privatizando, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Entonces, por esta razón, pues hemos decidido con un grupo de estudiantes también de trabajar en este cenote, Yoxonot, para reforzar como el carácter comunitario, para hacer entender también en su forma de promoción que los que estaban operando el cenote de este lugar, pues realmente estaba gente del lugar, gente, o sea, que vivieron, que nacieron, que vivieron, que crecieron en la localidad de Yoxonot o en el municipio de Yaxcaba, ¿no? Y que, pues con esta pertenencia al lugar también había toda una serie de consecuencias económicas en términos de economía solidaria y de economía circular, es decir, que había un consumo más grande de productos de la región. Entonces, aquí estamos al lado, estamos aquí en Zucán, al lado de Yoxonot, y cuando los pobladores pues nos evocaron como proyecto, ya cenote que se estaba construyendo, pues decidimos ir a ver un poco con un dron, o sea, qué se estaba haciendo, ¿no? Lo que nos llamó forzosamente la atención, ¿no? Es pues estos... no solamente líneas, ¿no? Que son carreteras. Aquí tenemos la entrada, ¿de acuerdo? Aquí pues podemos imaginar que pasan fácilmente camiones. Aquí es el estacionamiento, es un estacionamiento pues, casi de un supermercado que está ubicado en la selva, y aquí tenemos la entrada justamente en el cenote, ¿no? Entonces aquí pueden medir de alguna manera pues el impacto que tiene
sobre el monte, estos tipos de los flujos turísticos, ¿no? Entonces aquí, o sea, por eso voy a aprender un poco de COVID en todo eso luego, porque me parece que lo que está sucediendo ahorita, pues también está moviendo el tapete de tal vez algunos empresarios, ¿no? Cuando hablamos de cenote en la región, pues también debemos hablar de modificaciones estructurales y de artificialización del medio ambiente. Aquí, pues un punto en común sobre los dos folletos, pues el ver la cantidad de concreto que existe en estos espacios, ¿no? Entonces, el cenote de Suitún y el cenote de Rubicu, que están a manos, el caso de Rubicu, a manos de empresarios de Jalisco, en una comunidad yucateca ubicada en el municipio de Temozón, ¿no? Entonces, vean, o sea, yo creo que pues es elocuente, o sea, y habla por sí solo estas fotos donde pues hay una gran modificación estructural del cenote, ¿no? Forzosamente platicar un poco del caso Xcaret, ¿no? O sea, y las consecuencias que tienen también estas inversiones que ya se están multiplicando también en el estado de Yucatán. Ya estamos en las veinas de la tierra, en un parque que está por abrir, que se llama Xibalba, donde pues sí tuvimos la irreverencia de entrar un poco para ver, o sea, qué se estaba haciendo en este subsuelo. Llama la atención, a mí me dio ganas después de comprar el libro de Miguel Quintana, donde pues en la introducción justamente plantea que él ha construido 30 kilómetros de corredores subterráneos en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, realmente infraestructuras que son construidas, que son pensadas para la masificación de los flujos turísticos, ¿no? La mercantilización de la cultura maya, omnipresente también en numerosos proyectos. Aquí tenemos en la fotografía dos jóvenes de Ekbalam. Ellos, como lo testimonian, ¿no? Desde que tienen edad de razón, pues se han dedicado a esta actividad que es el modelaje, ¿no? Que es también, o sea, ellos se utilizan estas palabras, bailan, pero también chamanean, ¿de acuerdo? Muy interesante darse cuenta que al final la aparición de estos guerreros mayas está vinculado también al grupo Xcaret, donde el coreógrafo del espectáculo grandioso de Xcaret pues ha desarrollado una serie de actividades con jóvenes de este traspaís, de diferentes comunidades, de Ekbalam, de Piste, de Yaxuna, y en este momento, en su momento, hace 10 años, lo que quería plantear estaba una liga de Poctapoc, es decir, una liga de juego de pelota, ¿no? Pero estos jóvenes se han prendido también y han visto la posibilidad al final de no migrar hacia playa o hacia la Riviera Maya, hasta Cancún, Riviera Maya, y poder trabajar en su comunidad, y de su comunidad puede ser en Rubicu, Iquil, Xcanche y Suitún, ¿no? Muy interesante el momento de hacer las entrevistas. Ahorita pues vamos a tener un artículo que va a salir sobre este tema con un antropólogo, con Yacier Rodríguez, donde intentamos justamente caracterizar, intentamos etnografiar estos jóvenes, pero ellos nos contaban que pues en los buenos días ganan hasta 1,200 pesos, ¿no? Entonces, pues una actividad donde hay también pues mucha creatividad de su parte, ¿no? Pero ahí claramente también una expresión de la mercantilización de la cultura mayana. Y sin duda, pues el problema latente pues, es el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Y que voy a expresar con 3 ejemplos que son vinculados, ¿no? Ahí ven una foto de un rótulo sobre la venta de un terreno. Muchos cenotes, muchos terrenos con cenotes están en la venta de esta región alrededor de Valladolid, ¿no? Y al lado ven una captura de una pantalla, ¿no? En un trabajo de campo, justamente para hacer este mapa sobre los cenotes, estábamos como pues buscando los diferentes, no solamente los diferentes cenotes, pero también los precios, ¿de acuerdo? De la entrada al cenote, ¿no? Entonces, pues el mensaje dice lo siguiente, ¿no? Buenas tardes, disculpe, ¿qué precio tiene el cenote? Pensando que el precio de entrada, ¿no? Y la respuesta está, o sea, sin equivocación, 67 hectáreas, 2.500.000 pesos, ¿no?
Y ahí pues el compañero responde, no, no digo la entrada, no están esperando. Entonces ahí les muestra, ¿de acuerdo? Es una visibilización de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, donde los cenotes, donde los terrenos con cenotes, pues ya muchos de ellos ya pasan a la venta, ¿no? Y justamente las dos imágenes de abajo, pues de eso tratan, ¿no? O sea, ahí el proyecto Mítica es un fraccionamiento que está ubicado atrás de Ekbalam, en una localidad que se llama Nabalam, donde aquí, pues lo que rasgamos sobre la página web, 340 lotes premium, lago artificial, y forzosamente, pues toda una retórica que está vinculada al Tren Maya, ¿no? Y es lo mismo en la pantalla de derecho, ahí estamos hablando de otro proyecto inmobiliario, ahí ubicado en Yaxcaba, uno de los municipios con monte más alto del estado de Yucatán, y donde pues encontramos también un desarrollador de la Ciudad de México que está lotificando un espacio cerquita de la comunidad, ¿no? Entonces ahí, como lo pueden ver, pues una multiplicación de megaproyectos en la península de Yucatán, ¿no? Y llegó para quedarse la COVID-19, ¿no? Entonces, ahí platicar un poco de cómo estaba el escenario antes del 15 de marzo de 2020, ¿no? Estaba viniendo ya el tianguis turístico, por primera vez se iba a realizar en Mérida, en el mes de marzo, ¿no? Este tianguis se había realizado de manera tradicional en Acapulco, ¿no? También 2020 es el año mundial del turismo rural, dedicado por la OMT, la Organización Mundial del Turismo. El Tren Maya forzosamente ha puesto los ojos sobre el contexto turístico en la península de Yucatán, pero como les decía, pues existía varios efectos de problemáticas que están vinculados a lo que podemos llamar overtourism, ¿no? Y lo que les planteaba sobre la otra cara del turismo, ¿no? Pero que fueron invisibilizados por el 15 de marzo, ¿no? A partir del 15 de marzo, sobre pues, el principio de la jornada de sana distancia, y donde pues ya empezamos a tener pues la actividad turística completamente parada, 90% de cancelaciones, solamente 10% de reservaciones reagendadas por 24 empresas que están dedicadas al turismo rural, ¿no? 2 temporadas altas sin turistas, Semana Santa y julio-agosto. Cuando ocurrió lo del H1N1 en 2009, pues ocurrió en mayo, pero en el mes de abril los compañeros que se dedican a este tipo de actividad habían podido trabajar, ¿no? Y pues en pocas palabras, ya un contexto para el turismo comunitario entre sobrevivencia e incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí presentaré rápidamente cuáles fueron estas respuestas de las comunidades turísticas, ¿no? Primero, y eso lo hemos documentado en varias comunidades, pues el mantenimiento de equipamientos e infraestructuras, ¿no? Ahí a la vista, Henry es de familia de pescador, él se dedica con su familia al avistamiento de flamingos y a tours en la reserva de Río Lagartos, en la ría de Río Lagartos, y también hacia las Coloradas, ¿no? Entonces, lo primero es, pues, sacar tiempo, eso estaba al principio de la pandemia, ¿no? Porque van a ver que se complicó por algunos de ellos, ¿no? También algo que sucedió muy rápidamente en el tiempo son estos cierres de espacios públicos, ¿no? Y los filtros sanitarios, ¿no? Aquí, pues, es una fotografía de Isla Arena, donde ahí pueden leer conmigo, ¿no? Prohibido el paso a personas de otros lugares. Eso es muy interesante, ¿no? Como pues ya estos turistas, estamos a búsqueda de ellos, son las personas deseadas, y en muy poco tiempo ya se vuelven las personas non gratas, ¿no? Ya no les queremos en nuestra localidad, no les queremos en nuestro lugar, ¿no? Entonces aquí estamos a mediados de marzo, ¿no? Pero también yo creo que hay que destacar que si todas estas cooperativas han apretado el cinturón, se han adaptado a la crisis. Y eso es muy diferente de lo que ocurrió, por ejemplo, en Cancún, que está documentado ahorita por Cristina Michel y una colega de la Universidad del Caribe,
donde ellas lo que están mostrando de alguna manera es que pues hubo despidos masivos en hoteles y pues ya regresate en tu comunidad, ¿no? Regresate en Chiapas, regresate en Tabasco, regresate en Yucatán, porque pues aquí ya no hay trabajo, ¿no? Entonces búscala, ¿no? En el caso de estas cooperativas, ahí vemos en la foto cooperativistas de Isla Arena, también una cooperativa que se llama Woto Chayin. Ellas trabajan una UMA dedicado al crocodilo y aquí pues ven cómo han podido hacer pues canche, es decir, pues espacios sobreelevados para poder cultivar, ¿no? Y cultivar tanto hierbas o otros productos para el consumo alimentario, pero también plantas medicinales, ¿no? Y lo más interesante es cómo han ido trabajando con otras personas de la localidad para diseminar estos tipos de iniciativas, ¿no? También lo que nos llamó la atención es la readaptación del sector productivo. Aquí estamos en el sur de Yucatán, en una comunidad que se llama San Agustín, donde en un taller de costura pues se han dedicado justamente a hacer máscaras y otros tipos de elementos para justamente luchar o disminuir la mitigación del COVID, ¿no? Eso lo hemos observado también en una comunidad que se llama Tequita, que está dedicada en gran parte, es un pueblo maquiladora que se dedica justamente a la fabricación de guayaberas para el mismo sector turístico o para exportación, y que de un día al otro casi pues ya baja los pedidos, las demandas, y entonces hay que reinventarse, y en esta comunidad han costurado tanto máscaras que también estas combinaciones que iban para el sector médico, justamente que hemos visto en imágenes de hospitales, combinaciones integrales justamente para los médicos, ¿no? Entonces es importante esta parte de readaptación del sector productivo que hemos observado también en otras partes del país, sin duda, ¿no? También notar las acciones proambientales, ¿no? O sea, a partir de marzo todavía nosotros estamos en la temporada de seca aquí, y pues de notar una de las actividades de la cooperativa de Yaxtequit en el poblado de Tequita, ahora al sureste de Mérida, donde ellos lo que hicieron ahí, la foto, lo que ven son bebederos para la fauna, que fueron después a instalar en el monte. En las acciones proambientales también, de cuál escuchamos y de cuál pues pudimos documentar algunos rasgos, es la limpieza de senderos. Y pues termino de manera simbólica, de alguna manera, sobre una actividad que se ha ido desarrollando entre algunas cooperativas, son los trueques, ¿no? Ahí este trueque, pues sí lo valorizamos con los compañeros del Programa de Naciones Unidas de México, porque nos parecía muy importante, pues, de dar a conocer de alguna forma estas experiencias. A la izquierda tenemos Chucho, Jesús Damas, un pescador de Isla Aguada, que al final con otra cooperativa, pues ellos fueron a pescar varias veces e hicieron intercambios con otra cooperativa que está ubicada en Miguel, Colorado, en Campeche, donde pues hay un intercambio entre productos del mar y productos del campo, ¿no? Entonces, algo simbólico, pero algo fuerte, demostrando la solidaridad pues cooperativista, y cómo también este sentimiento cooperativista se ha ido adaptando a la crisis, ¿no? Y forzosamente, como última lámina, pues preparar ahí de manera voluntaria, o sea, no puse la nueva normalidad, pero la otra normalidad, donde ahí estamos en el parador de Yoxonot. En el fondo ahí vemos pues dos ex estudiantes míos que hoy día se integraron en el Coshmayab, de cual les voy a platicar ahorita, que están haciendo pues justamente tallereando con los compañeros a sana distancia, como pueden ver, sobre pues cómo va a ser y cómo van a regresar al final a la actividad turística, ¿no? Cabe mencionar que hoy día ellos no han empezado de nuevo porque el sitio arqueológico de Chichén Itzá todavía está cerrado y están ubicados a 10 kilómetros de Chichén Itzá, entonces están dependiendo de esta actividad con ellos, ¿no? Y ahí hago una pausa, no sé si hay preguntas en este momento.
Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat. Sam, si quieres puedes continuar y mientras si van surgiendo como preguntas o comentarios pueden utilizar el chat de Zoom para que las vayamos ordenando. Ok. Entonces, pues entro en el corazón de la presentación de lo que me había pedido Nacho, ¿no? Es hablar un poco de estas redes colaborativas, de cuáles pues fue uno de los promotores y en cual pues sigo trabajando activamente, ¿no? Yo llegué en Yucatán con una cooperación descentralizada entre el gobierno del estado de Yucatán y una región en Francia que se llama País de la Loire, donde una de las líneas de trabajo estaba el turismo solidario, ¿no? Entonces, desde el principio de las actividades, pues detectamos esta dificultad de estas comunidades mayas de insertarse en el sistema turístico global. Entonces, aquí lo que hemos pues visto como necesario pues estaba agrupar los actores, ¿no? O sea, primero cuando hacemos un primer FODA, cuando ya damos un recorrido, pues con la Secretaría de Turismo, de hecho, local, pues existen vínculos, ya han existido intentos de redes, pero por diferentes razones y diferentes fortunas, pues no han funcionado, ¿no? Entonces, en un primer diagnóstico, pues plantea, ¿no? La necesidad, pues, de agrupar los actores, ¿no? Entonces, algo que fue muy interesante en esta dinámica de cooperación descentralizada fue un evento que organizamos con el gobierno del estado de Yucatán, con la Oficina de Asuntos Internacionales. Pues estaban presentes también la Secretaría de Turismo, estaban presentes la Secretaría de Medio Ambiente. No había mucho interés de la Secretaría de Turismo hacia este tipo de turismo, pero el hecho que vengan pues gente de fuera, ahí ven pues diferentes africanos que están en la fotografía de la izquierda, gente de Nepal, gente de América Latina, varios franceses también presentes y otros europeos, pues se pone la luz y se ponen los reflectores sobre este tipo de turismo, ¿no? Y hay una voluntad de este encuentro internacional estaba de decir, bueno, pues si organizamos una actividad de este tipo con personas que vienen de todo el mundo, no vamos a desarrollar el evento en un hotel Hyatt o en el Fiesta Americana, en la comunidad del hotel con el aire acondicionado, ¿no? La idea es ir a encontrar a los actores y que los actores pues evocan sus problemáticas, evocan la realidad de esta actividad turística, de esta ruralidad turistificada, que la evocan realmente pues en sus contextos, ¿no? Entonces son las fotos que ven abajo y yo creo que la gran riqueza que tuvo este evento es justamente poder personajes políticos que viven, que trabajan justamente a lo cotidiano en estas, del lado como de iniciativas políticas y como actores comunitarios, actores sociales. Es la fotografía que está ilustrada por Jean-Pierre Elonguem-Bassi, un dignitario, diría yo, de Camerún, presidente en este momento de una organización panafricana, y al lado Bernardina Solís, que venía de la red de ecoturismo campesina de las Tuxtlas, y que pues ya pudimos plantear de alguna forma un diálogo a veces, o sea, son espacios donde es muy complicado poder comunicar, pero yo creo que se dio y este evento realmente por los actores, estoy pensando a doña Mirna, que está aquí, su hermana doña Neima, y por la pequeña historia, pues hoy día su hija está terminando la licenciatura en turismo conmigo en la UADY, pues fueron eventos que realmente fueron altamente simbólicos y demostrando pues que había que trabajar no solamente hacia adentro, pero también Creo que se fue el audio, Sam.
Yo tampoco lo escucho. Cuando quieras, San. Sí, me sacó, perdón. Entonces ya vi que había preguntas en el chat, me desaparecieron en el chat también. Entonces, si pueden ponerme las preguntas para que las trate después, ¿no? Y ahorita voy a intentar acelerar un poco porque realmente va a estar mucho más descriptivo, ¿no? Entonces, les decía, o sea, lo fundamental de estos intercambios de experiencias, ¿no? Donde al final estos supuestos sujetos de estudios pues se vuelven actores de alguna manera, ¿no? Y ellos son activos en ir a compartir, ir a recibir información, ¿no? Entonces, hay dos a mí que me vienen a la mente. Uno que justamente en el marco de la cooperación descentralizada fuimos con la Federación Ecuatoriana de Turismo Comunitario, muy interesante porque pues el tema de intercultural omnipresente en esta federación que estaba agrupando en su momento 106 centros turísticos comunitarios, y aquí algunos líderes pues se dan cuenta de la importancia de alguna forma de también estructurar pues el turismo comunitario en Yucatán, ¿no? Y este intercambio de experiencias que realizamos en la Sierra Norte de Oaxaca, ahí bajo otros premisas que está más bien un poco todo este aspecto, no solamente de organización, pero también de comercialización, ¿no? Y empezamos, pues desde la universidad y desde CONABIO, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, a intentar agrupar todos los que estamos trabajando el turismo comunitario, ¿no? Es decir, pues tanto los prestadores de servicios turísticos, los consultores, expertos, los que hacen las políticas públicas, es decir, pues el responsable de la Secretaría de Turismo de esta área, diferentes otros funcionarios, y también nosotros académicos con los estudiantes, ¿no? Y es muy interesante porque a meter a los estudiantes en esta dinámica, pues ya están saliendo temas de tesis, los servicios sociales, las prácticas profesionales. Entonces, el estudiante se vuelve actor también de estos tipos de iniciativas, ¿no? Entonces, este Consejo de Turismo Alternativo Comunitario de Yucatán, rápidamente nos dimos cuenta, aquí es un poco la estructura, la necesidad de llegar a una comercialización. Pues para eso, para formar, justamente para empezar, o sea, con eso es importante, o sea, ahí recordar que con el Consejo de Turismo Alternativo Comunitario de Yucatán realmente lo hemos hecho con las buenas voluntades, con los poquitos dineros que teníamos, con los espacios, con pues mucha creatividad también para poder reunir, y solidaridad forzosamente, ¿no? Para poder reunir los actores y como emprender un camino común, ¿no? Este camino común, pues, activando la triple hélice, ¿no? O sea, partiendo del sector social, del sector público, pero también la necesidad de financiamiento para poder acotar algunas acciones y responder a los objetivos, ¿no? En el corte de 2018, ahí es una tesis de un estudiante que justamente intentó sistematizar el principio de la experiencia de Cochmayab, pues estábamos hablando de 2 millones de pesos, ¿no? Para poder estructurar una oficina. Eso les voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? El tema principal de Cochmayab es el tema de la promoción y comercialización de servicios turísticos, ¿no? Donde realmente en el esquema que ven a la derecha, la gran problemática es que el valor agregado de estos servicios turísticos, como pueden ser otros tipos de servicios, lo están realizando estas agencias. Vean, tours que están vendidos a $140 por persona, cuando al final en la localidad lo que se queda es $20, $25, ¿no? Una relación de 1 a 7, ¿no? Entonces, pues intentar trabajar de manera horizontal entre universitarios, que seamos profesores, investigadores, estudiantes y pues compañeros en comunidades que han emprendido estas empresas sociales turísticas, ¿no? Entonces ahí ven el resultado, pues a la izquierda, ¿no? Que es una página de promoción en una revista que se llama Yucatán Today en Mérida, y donde lo que se intenta promover es para pues el turista anglófono, pues esta realidad comunitaria y la posibilidad de justamente descubrir Yucatán bajo una perspectiva local.
sigo rápidamente, aquí podrán descubrir pues, la página web de Koshmayab. Koshmayab hoy día son 9 cooperativas que trabajan juntos y una cooperativa de técnicos ubicadas pues, en todo el estado de Yucatán, ¿no? Y el objetivo realmente de Koshmayab estaba trabajar sobre la brecha de promoción y comercialización, ¿no? Entonces aquí un poco de sistematización y análisis comercial. Eso es el resultado de un tour que se ha comercializado en Francia, donde los turistas vienen 14 días y al final sistematizamos. Cada turista en la totalidad de los tours derrama 8,456 pesos en comunidades rurales, ¿no? Entonces, desde el principio, esto fue un punto un poco de roce con la Secretaría de Fomento Turístico Local, que no entendía que se podía utilizar los taxis locales para transportar a los turistas, por ejemplo. O sea, ellos partían, no, hay que tener como un sistema de transporte que tenga el Registro Nacional Turístico y toda una serie de principios, ¿no? Pero en esta construcción de abajo, el principal argumento estaba, pues, que la ganancia económica se quede en los que producen los servicios turísticos, ¿no? Entonces, aquí intentamos sistematizar. Estaban en este momento casi 200 turistas que habían llegado de alguna forma a través de este servicio turístico en el estado de Yucatán, ¿no? Y comercializado por Koshmayab. Un punto que es muy importante en este diálogo pues con el gobierno, con autoridades gubernamentales, es el aspecto cualitativo y no solamente el aspecto cuantitativo, ¿no? Entonces, metemos datos cuanti, pero realmente lo que externamos mucho más y con los testimonios de los compañeros es todo este aspecto cualitativo, ¿no? O sea, de bienestar y pues de mejor vida, sencillamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos? Eso es un punto clave, el punto de la organización, pues hay un nivel decisionario, la asamblea de socios, nivel estratégico, tenemos un comité de administración, un consejo asesor y una coordinación general, y en el nivel operativo, principalmente, son estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán que se vienen a insertar para las ventas, o sea, para también realizar su servicio social y prácticas profesionales y comunicación, ¿no? Pues ahí regresar un poco y abrir solamente la puerta es algo que pues tal vez a algunos les va a interesar, ¿no? Pero el esquema de derecha estaba un poco para pensar que existe una forma de cooperativismo adaptado al lugar. Entonces, ¿por qué no pensar y por qué no, o sea, hablar de cooperativismo maya, ¿no? O sea, partimos de un grupo de trabajo con organización ligada a los procesos ejidales. Luego hay una inducción muchas veces por actores externos hacia la cooperativa y luego pues dos caminos, ¿no? Una privatización a veces tácita o una apropiación de la cooperativa, ¿no? Pero donde principios, o sea, donde pues todo este aspecto de la cultura maya va a ser reflejado, ¿no? Y les dejo pues a la izquierda, está en el canal YouTube de Koshmayab, me parece que puede ser interesante para ustedes. O sea, un conversatorio que acaban de animar una egresada de la licenciatura que hoy día pues está trabajando en Koshmayab y la doctora Ana García, con quien colaboramos, un conversatorio sobre lecciones y aprendizaje sobre el cooperativismo en México, ¿no? Que me parece ser temas centrales en eso, ¿no? Luego hablar forzosamente pues, del papel de los jóvenes en esto y pues brevemente la historia de Manuelito que está aquí en la fotografía, ¿no? Yo cuando conocí la primera vez a Manuel tenía 10 años, estaba en el marco de una entrevista con su papá en la milpa de su papá y el chavo dice, no, ni más, yo la milpa ni la quiero ver en pintura, ahorita ya mi papá me obliga a ir porque le duele la rodilla, entonces echo la mano porque pues así es en la familia. Pero yo la milpa no la quiero ver en pintura, ¿no? Y pues 10 años después, hoy Manuel debe tener 21 años, está estudiante en la UNO, en la Universidad del Oriente, es guía de turismo de la NOM 09 y fíjense que una de las guianzas que hace y que le gusta hacer es llevar turistas a la milpa, ¿no? Entonces,
pues aquí, o sea, empujar la puerta de todas estas actividades agroproductivas que están vinculados al turismo. Me parece que hay un gran potencial en esta temporada post-COVID, pero también del papel de los jóvenes en este tipo de turismo, ¿no? Un turismo que con los apoyos, con los subsidios, estaba cooptado de alguna forma personas grandes, heredatarios muchas veces, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya tienen más de 50 años y tienen grandes dificultades con lo digital, que pues lo que ha puesto en la mesa esta crisis de la COVID-19 es pues el tema de la digitalización de muchas actividades económicas y hacia actividades de este tipo, ¿no? Paso rápidamente para hablar pues, del último punto, que es justamente la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, con diferentes otras iniciativas, una iniciativa en Quintana Roo y otra en Campeche. Empezamos a tallarear a partir del 2016 para pues, vislumbrar y para escuchar primero, ¿no? Y darnos cuenta pues, que había problemáticas comunes, ¿no? Todos estaban exhaustos, pues no solamente de la corrupción, pero exhaustos de una serie de detalles, entre otros, la falta de promoción y la falta de reconocimiento del Estado de su actividad, ¿no? Entonces, pues a base de talleres cada 6 meses, del apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues vislumbramos la posibilidad de crear una alianza peninsular, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? Es que finalizamos la creación de la alianza cuando ya sale a la luz el programa, pues este megaproyecto de Tren Maya, ¿no? Porque, pues justamente cuando estábamos hablando de las vulnerabilidades, pues salen estos megaproyectos, ¿no? Y ahí los compas dicen, pues hay que unirnos, ¿no? Porque lo que está viniendo realmente, pues es algo muy potente, muy, muy fuerte, y nosotros debemos estar unidos para poder tratar de estos temas, ¿no? Entonces paso rápidamente sobre la organización interna, donde ahí tenemos pues 24 organizaciones que están miembros de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, una serie de comités, un equipo técnico forzosamente vinculado a la universidad, pero también vinculado a los jóvenes que hemos formado a través de la universidad y de Cosmayab, y de financiadores como el Programa de Naciones Unidas o el PPD, el Programa de Pequeñas Donaciones, ¿no? Entonces ahí ven unos beceros, un comité de gobernanza de representantes, comité de Contraloría Interna, un comité de promoción, un comité de capacitación y certificación, ¿no? Y eso para responder a las diferentes actividades que están realizando por Alianza, ¿no? Aquí les pongo en la pantalla una propuesta que realizamos temprano, o sea, a partir de mayo, sobre pues la recuperación del turismo comunitario en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, incidencia en políticas públicas, ¿no? La importancia también, pues, de no solamente visibilizar el turismo comunitario, pero poder entrar en diálogo, pues, con la Secretaría de Turismo Federal, con Fonatur, con la Secretaría de Medio Ambiente, con el INAES, o sea, visibilizar esta actividad y poder dialogar de lo que se está haciendo en estas comunidades y no solamente de las necesidades, pero de los retos y desafíos, ¿no? Entonces paso rápidamente, ahí lo verán cuando tendrán la presentación entre las manos. Otro aspecto es el aspecto promocional. Aquí pues esta página, ¿no? viajaturismocomunitario.com, donde la idea pues estaba visibilizar también por el mercado lo que se estaba haciendo en estas 3 redes, en estas 24 empresas que ofrecen actividades de turismo comunitario, ¿no? Tanto recorridos, alojamiento, turismo de naturaleza, todo lo que tenía que ver con la gastronomía y también pues actividades más de aventura, ¿no? Entonces aquí si vemos el mapa, ahí los que tienen interés un poco sobre el turismo, sí les invito a buscar este documento que es el informe técnico, un primer informe técnico del proyecto que titulamos la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario ante la nueva coyuntura regional, ¿no? Donde pues nuestro trabajo técnico de alguna forma fue de documentar de manera cualitativa y cuantitativa lo que estaba ocurriendo en estas 24 cooperativas. Bueno, empresas sociales, no todas son cooperativas, hay sociedad de producción rural y ejido también que están en esta iniciativa, ¿no? Y cuando hablamos justamente de recuperación, aquí ven que aparece el logo de CONACYT, de la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología, es que acabamos de ganar
Universidad y Alianza Peninsular Turismo Comunitario, un proyecto de la convocatoria de redes horizontales de conocimiento para justamente tener una perspectiva local, ¿de acuerdo?, de lo que está ocurriendo con como esta crisis del COVID, ¿no? Acompañar no solamente pues a la recuperación, pero también documentar un poco lo que hice en una parte de la presentación, qué ha ocurrido durante estos 6 meses, ¿no? Porque lo que estamos vislumbrando es que esta crisis es una crisis más. O sea, no es la última crisis, es una crisis más de las crisis que están por venir también. Hay crisis, o sea, socioeconómicas, hay crisis ambientales, estos tipos de pandemias, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir también, o sea, la presencia de la delincuencia organizada que está creciendo en algunas partes de Quintana Roo y que puede ser problemática por este mismo sector, ¿no? Entonces, este mapa, pues la idea estaba un mapa para comunicar tanto adentro que afuera sobre pues cómo va la pandemia, de acuerdo un poco con este semáforo y cuáles son los centros que estaban empezando a abrir de nuevo, ¿no? Ahí veíamos que los compañeros campechanos pues ya están a la obra de nuevo y acogen turistas con esta nueva normalidad, ¿no? Y me parece que termino sobre eso agradeciéndolos, o sea, aquí les dejo mi correo electrónico, si quieren, o sea, les presenté realmente mucho material de divulgación hoy, pero si quieren más textos, o sea, para leer, pues hay algunos en este perfil de ResearchGate y está mi correo electrónico para dialogar, pero yo creo que hay diferentes preguntas y ahí vamos a seguir platicando. Gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti. Creo que un aplauso para todo lo que nos has dado a conocer, porque la verdad que las personas que son más del centro, pues dijéramos, Yucatán está más separado y tiene sus propias dinámicas, ¿no? Igual que el centro del país o que la parte norte. Y la verdad que siempre es muy interesante, sobre todo subrayar lo que siempre me encanta de lo que nos comentas, ¿no? Que tiene que ver con la proactividad, tiene que ver con la facilitación, tiene que ver con una lógica en el que el dinero no es un tabú, sino que simplemente hay que facilitar formas de organización, como comentaba Eleanor Ostrom, ¿no? Todo este tipo de sistemas de gobernanza que facilitan la economía social y que permiten que precisamente las comunidades y los pueblos que están en las zonas donde se activa el turismo, pues no sean precisamente, digamos, reciban una compensación o que reciban lo que se merecen según el trabajo que están haciendo, porque pues ya sabemos que la acumulación por despojo también será de una manera muy extrema en todo lo que es el sector turístico. O sea, realmente el caso de todo lo que fue el desarrollo de Cancún y de ahora lo que está pasando en Nayarit con la nueva Riviera que están construyendo allá, pues también son los mismos procesos de acumulación que muchas veces se basan en acumulación por despojo y sobre todo con el desarrollo de megaproyectos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. La verdad que hay cuestiones muy interesantes. De hecho, también es muy interesante ver el potencial que